Estamos, ¿no? Bueno, eh, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este primer desayuno de coyuntura del año 2025. Este es el desayuno número 51 del Instituto de Investigaciones de Gino Germani en esta actividad que venimos sosteniendo hace ya 16 años. Quiero agradecer primero el acompañamiento del Comité Académico del Instituto, con varios de los miembros aquí presentes, que bueno, se reúne para pensar temas y hacer invitaciones. Bueno, también agradecer el soporte de la Secretaría, que se encarga de las cuestiones técnicas. El encuentro de hoy lleva por título Reacomodamientos geopolíticos en un mundo trastocado y se pregunta o nos preguntamos a dónde vamos en este mundo que todos los días nos sorprende con un torrente de novedades, muchas de ellas inimaginables poco tiempo atrás. La velocidad con la que se están produciendo estos grandes cambios en el escenario internacional que comprometen el funcionamiento del orden o del desorden internacional parecen ponernos a las puertas de un nuevo tiempo. Para pensar estos temas tenemos cuatro invitados e invitadas. Vamos a cambiar el orden por una cuestión de conexión. Vamos a empezar con Leandro Morgenfeld, historiador e investigador del CONICET, en estos días compilador junto a Gabriel Merino del libro Nuestra América, Estados Unidos y China, que se presentará el jueves que viene. Ese libro es parte del trabajo de Leandro en el grupo de trabajo de Claxo, Estudios sobre Estados Unidos. A continuación tomará la palabra Ignacio Villagrán, investigador de este instituto, director del Centro de Estudios Argentina-China de nuestra Facultad de Ciencias Sociales y, como sabemos, un gran sinólogo. Luego hablará Cecilia Míguez, colega politóloga e investigadora del Instituto de Estudios Históricos, Políticos Sociales e Internacionales del CONICET, experta en política exterior argentina. Y finalmente tomará la palabra Anabela Busso, experta en relaciones internacionales y en política internacional latinoamericana, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, a todos ustedes, gracias por participar en este encuentro y les cedo la palabra entonces para la intervención inicial de 15 minutos a Leandro. Está silenciado, Leandro. Buenos días, ahora sí, a todos y todos. Espero que se escuche bien. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Martín por la generosa invitación. Es un gusto estar después de 15 años de desayunos de, del Germani, poder participar en uno de los institutos más queridos de nuestra facultad, porque yo también estoy hace más de 20 años en esta facultad, así que ya vengo de filo, pero la considero también un poquito propia. Y bueno, en nombre de Martín, también agradecerle a todos los investigadores del Germani que están participando. Bueno, hay muchas cosas de las que podemos hablar con este tema de este desayuno, pero un poco nos dividimos con las otras y el otro expositor, que son amigos también, además de colegas con los que venimos debatiendo, tanto con Anabela, con Ceci como con Nacho. Así que a mí un poco me va a tocar hablar de Estados Unidos, que es, como decía Martín, más mi métier. Eh, pero antes de eso, algunas palabras sobre el contexto en el cual podemos hablar del gobierno de Trump y de Estados Unidos. Hoy miércoles está cumpliendo 100 días Trump desde que asumió su segundo mandato, así que vamos a decir algunas cosas de eso. Me parece que es clave para el encuentro de hoy pensar algunas ideas sobre lo que estamos viviendo, que es una aceleración de la transición hegemónica a nivel mundial, que tiene muchas aristas, pero creo que la principal es la profundización del declive relativo, pero declive cada vez más acentuado de Estados Unidos y el ascenso de China y Asia-Pacífico. Hay muchos indicadores, no los quiero aburrir, pero hoy China, si tomamos a PBI, a paridad de poder adquisitivo, ya superó hace algunos años Estados Unidos. Si tomamos incluso a nivel nominal, el PBI industrial de China explica el 31,8% de la producción industrial a nivel global, mientras que Estados Unidos apenas el 17,4%. O sea, la producción industrial de China es más que la suma de Estados Unidos más Alemania más Japón. China tuvo en el último año que se midió, 2023, más que el triple de patentes tecnológicas que Estados Unidos. Y así puedo aburrirlos con muchos indicadores. Este declive que nosotros venimos planteando en el grupo de trabajos, estudios sobre Estados Unidos de Claxo,
hace 20 años, es la principal hipótesis que articula todas las producciones del grupo desde el 2004, ¿no? Y en 6 libros anteriores, más allá de este que mencionó recién Martín. Era muy discutida en ese entonces y hoy es prácticamente aceptada y es prácticamente un consenso de que hay un declive claro de Estados Unidos. De hecho, el propio Donald Trump, cuando asumió el 20 de enero, dijo: voy a poner fin al declive de Estados Unidos. Su movimiento MAGA, Make America Great Again, supone que Estados Unidos perdió esa grandeza que supo ostentar. Es decir, es algo que venimos planteándose mucho, pero que hoy es parte del consenso. Quizás se discute menos, ¿sí? ¿Qué pasa al interior de Estados Unidos? Ahora voy a hablar un poquito de eso. Pero ¿qué escenarios se nos abren ante esta aceleración, estas mutaciones tan grandes geopolíticas? Hace algunos años discutíamos 3 o 4 escenarios posibles. Algunos, los más optimistas, los globalistas, decían, bueno, puede haber un escenario de transición hegemónica, ¿sí? Una hegemonía como no es igual a la al inicio de la posguerra fría, pero va a ser pacífica porque el mundo está muy interconectado, no es lo mismo que ocurría en la primera mitad del siglo XX, entonces puede decaer Estados Unidos, ascender China y vamos a tener una transición pacífica. Otros dicen, no, esto nunca ocurrió en la historia contemporánea, nunca ocurrió en los últimos siglos, siempre estas transiciones hegemónicas se dieron mediadas por guerras mundiales y avisoraban la posibilidad de una tercera guerra mundial clásica, es decir, un enfrentamiento, ¿sí?, directo entre Estados Unidos y China. Esta hipótesis, que era muy marginal, hoy cada vez cobra más relevancia, o sea, no es tan marginal. Hay una narrativa también que dice, bueno, no vamos hacia una transición hegemónica, sino que vamos hacia un mundo más multipolar, donde no hay un hegemón claro, como supo haber desde el final de la Guerra Fría, ¿sí? Y vamos hacia un mundo más multipolar, y hay muchos indicadores en este sentido, y hay una narrativa que es muy permeable en el occidente, ¿no?, que es la que plantean las usinas del norte global, que estamos ante una nueva Guerra Fría. El enfrentamiento entre Estados Unidos y China es entre democracia, autoritarismo u otras narrativas que aluden a una nueva Guerra Fría. Nosotros preferimos otra narrativa, es decir, esta narrativa de la Guerra Fría tiene muchos problemas, no podemos explicarlo acá, pero planteamos que en realidad ya se está dando esa tercera guerra mundial, solo que no es una guerra mundial como las dos de la primera mitad del siglo XX. Gabriel Merino, con quien coordiné el libro, habla, y él entre otros, de que estamos ante la presencia de una guerra mundial híbrida y fragmentada. Es decir, y podemos entender algunos de los conflictos actuales, incluso los conflictos bélicos, como el de Rusia-Ucrania, como el que se está produciendo en Medio Oriente, como parte de esta guerra mundial híbrida y fragmentada, ¿no? Esto lo desarrollamos acá. Acá está el librito en físico que mencionaba Martín, Nuestra América, Estados Unidos y China, Transición Geopolítica del Sistema Mundial, que es un libro de los grupos de Estados Unidos y de China de Claxo, que co-coordinamos con Gabriel, y es un libro que, además de conseguirlo en Batalla de Ideas, es de libre descarga. O sea, si entran en la web de Claxo o entran en mi web vecinosenconflicto.com, lo pueden bajar el PDF completo. Es un libro colectivo en el cual en la primera parte varios analistas, incluso de esta facultad, pero de distintos países de América Latina, pensamos estos escenarios de transición geopolítica a nivel global. Dicho esto sobre el primer punto, lo segundo es pensar a Estados Unidos ya en la coyuntura actual. O sea, ¿qué está pasando con Trump? Hace muy pocos días, ¿sí?, en este mismo mes, todavía estamos en abril, el 2 de abril, hubo un salto en esa guerra comercial que ya había empezado en el 2018, pero cuando Trump directamente provocó un cisma a nivel global, anunciando una guerra arancelaria de una escala mucho más profunda que la que todos imaginamos. Bueno, ¿qué podemos decir de este segundo Trump? Primero, una cuestión, antes de meternos con Trump. Trump, creo que esto hay que señalarlo, es un emergente de múltiples crisis profundas que hay en Estados Unidos, pero quería, por lo menos mencionar el poco tiempo que hay, algunos indicadores claves de algo que se habla poco, que es la crisis socioeconómica en Estados Unidos. Hablamos de temas de geopolítica, hablamos de cómo hay dos fracciones de la clase dominante, la globalista y la americanista, se vienen enfrentando en los últimos años, ¿sí? Pero se habla poco de un elemento, me parece, más profundo, del cual Trump es un emergente, ¿sí?, y creo yo no va a poder solucionar. Les doy 2 o 3 números de indicadores, pero no de los indicadores de geopolíticos más amplios, supongo que Nacho después va a profundizar. Hoy en Estados Unidos, 2023, hay 37,9 millones de personas que viven bajo la línea de la pobreza, el 11,5%. La pobreza infantil alcanza el 12,4%.
la desigualdad viene profundizándose. Según la Reserva Federal 2023, el 1% más rico posee el 32,3% de la riqueza nacional en Estados Unidos. El 50% más pobre apenas tiene el 2,6% de la riqueza. O sea, son números de Estados Unidos de países en desarrollo, no de la primera potencia a nivel global, ¿sí? En el año 2023 había 653.000 personas que vivían en la calle, un 12% más que el año anterior. En el año 2023 murieron 48.000 personas, ¿sí?, asesinadas por armas de fuego. Hubo ese año, en el 2023, 650 tiroteos masivos en Estados Unidos. 30 millones de personas, el 9,2%, no tienen ningún tipo de seguro médico. El 66,5% de las bancarrotas personales en Estados Unidos se deben a deudas médicas. En el año 2023, según los CDC, ¿sí?, hubo más de 100.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos, entre ellas la del fentanilo, que tiene una potencia varias veces superior a la heroína. Deuda estudiantil, ya que estamos en la universidad. La deuda estudiantil sumada llegó a 1,7 billones, o sea, millones de dólares. 45 millones de ciudadanos estadounidenses que deben préstamos estudiantiles. En algunos casos son deudas que se acarrean por varias décadas. Biden, que anunció un salvataje masivo por las deudas estudiantiles, ese salvataje apenas alcanzó a 3,4 de estos 45 millones de personas. Y así puedo seguir, pero digo, hay que empezar a discutir, o a discutir me parece un poco más este aspecto que creo que en general se soslaya a la hora de pensar a Estados Unidos, ¿no? Bien, ¿qué pasa con Trump? Asumió hace 100 días. Si uno mira los discursos de Trump, el lunes hizo un acto autocelebratorio en Detroit, uno de los estados del cinturón del óxido, que logró arrebatarle a los demócratas, ¿no? Hizo un acto y, por supuesto, dijo que es el mejor gobierno de la historia, el mejor arranque de la historia, que lo que vieron en los primeros 100 días es apenas una puntita de lo que se va a venir en su gobierno. Sin embargo, todas las encuestas, todas, muestran hoy una caída muy fuerte en la aprobación de su presidencia en relación al 20 de enero, que es el momento de que asumió. Está el orden del 40%. ¿Sí? Algunos dicen la más baja en los últimos 70 años desde que se mide esto, o sea, los 100 días que estamos cumpliendo hoy, es un momento donde se hace un primer balance de las presidencias, pero son números más bajos que los de Bush, que los de Obama, que los de Biden y los de Trump 1, o sea, los primeros 100 días de Trump en el año 2017. O sea, el presidente que tiene peor índice de aprobación en sus primeros 100 días. Esto me parece importante también señalarlo, y acá, bueno, también para pensar a la Argentina, ¿no? Cómo compramos a veces narrativas, ¿no? La supuesta invencibilidad de las derechas que lleva, creo, a discursos y a posiciones derrotistas por parte del campo popular, para decirlo rápida y ampliamente. Y en cuanto a la posibilidad de establecer resistencia, creo que algo muy fuerte que tenemos que plantear nosotros desde esta facultad y desde el pensamiento crítico es tratar de evitar las lecturas derrotistas, ¿sí? Y ahí está habiendo una creciente resistencia en Estados Unidos al propio Trump, cosa que no se dio, es cierto, al inicio de su gobierno, a diferencia de lo que había pasado en el 2017, ¿sí? Muchos leían, hay una apatía general y un derrotismo general, incluso mucha gente emigrando de Estados Unidos. Sin embargo, empieza a haber en estas semanas algunos indicadores con protestas enormes que hubo a nivel general, más de 1.500 en los 50 estados de Estados Unidos, hace muy poquitas semanas. Bernie Sanders, ¿sí?, y Alexandria Ocasio-Cortez vienen haciendo sus actos más multitudinarios de la historia, incluso las 2 veces que Bernie fue candidato, con decenas de miles de personas. En cambio, Trump el lunes, que celebró sus 100 días en Detroit, no logró llenar un estadio para 4.000 personas. Son indicadores. Hubo elecciones ya en Wisconsin, que había ganado Trump en noviembre. Bueno, perdió las elecciones a un juez de la Corte de Wisconsin, a pesar de las decenas de millones de dólares que puso Elon Musk. Hubo elecciones en Florida, ¿sí?, que ganaron los republicanos, pero con un índice infinitamente inferior al que habían obtenido en noviembre. Entonces, hay indicadores de que Trump está teniendo resistencia interna, más allá de la externa, y está teniendo problemas para implementar su agenda. Incluso con el tema de su ofensiva de la guerra comercial, ahora voy a decir algo, hubo un recule, un retroceso muy importante. Pero incluso está habiendo esto a nivel global. Hace poquitas horas hubo elecciones en Canadá.
el favorito era el candidato, ¿sí?, conservador, que se había alineado, se había pegado a Trump. La ofensiva contra Canadá hizo que el Partido Liberal, el de Trudeau, que tuvo que renunciar hace 2 meses porque no tenía ninguna chance electoral y que iba abajo en las encuestas, acaba de ganar. O sea, esto es un problema también en el patio trasero para el norte, pero digamos en el círculo que rodea a Estados Unidos. Bueno, la gran pregunta, Trump tiene 3 objetivos económicos. Les recomiendo, no voy a tener tiempo de exponer, de expandirlo un poco más, pero un artículo de Claudio Katz, que acaba de publicar hace 2 semanitas, que se llama El desmadre programado que desborda a Trump, que dice básicamente tiene 3 grandes objetivos económicos. Trump dice, Trump tiene un programa, no es un loco, ¿no? Está bueno no empezar a pensar a estas figuras, digamos, como locos, como desquiciados, sino que hay un plan económico, tiene un apoyo fundamental de uno de los sectores más concentrados de la clase dominante norteamericana, que tiene 3 objetivos: restaurar la hegemonía del dólar, hay un proceso de desdolarización a nivel global; reducir el déficit comercial, hace 45 años que Estados Unidos cada año profundiza su déficit comercial; e incentivar la repatriación de las grandes empresas, es decir, revertir el proceso de deslocalización que había generado la anterior estrategia globalista. Bueno, ahí Claudio Katz, explica muy bien en ese artículo cómo los 3 objetivos económicos son de dificilísima concreción. Es decir, esos 3 objetivos económicos son los fundamentales, en algunos casos chocan unos con el otro, no los va a poder implementar. La gran pregunta para pensar a Trump es, ¿Trump va a lograr frenar o al menos enlentecer el proceso de transición hegemónica que se aceleró en el 2008 y mucho más durante la pandemia? ¿O lo va a acelerar? Esta es la gran pregunta, todavía es demasiado pronto. Yo me inclino, si tengo que me apuran, a decir lo segundo. Más allá de que en el corto plazo puede haber obtenido algunas victorias, ¿sí?, está acelerando el proceso de declive. Bueno, me quedan 2-3 minutos, me voy a meter a nuestra América. ¿Qué pasa con nuestra América? En este libro colectivo que les mencioné, nosotros planteamos que tenemos que pensar los cambios geopolíticos a nivel global, pero desde nuestro punto de vista y desde nuestra perspectiva. Es decir, no tomando, ¿sí?, las miradas no con las anteojeras de los analistas del norte global, cosa que nos pasa. Hay una narrativa catastrofista de avanzan las ultraderechas, estamos perdiendo derechos, estamos ante una derrota histórica, las democracias están en peligro, y eso es cierto en algunos países, pero el mundo es muchísimo más amplio. Estamos en un proceso donde estructuralmente lo que se está dando es una mayor democratización del poder global. Es decir, si uno mira lo que pasa a nivel comercial, a nivel productivo, a nivel tecnológico, a nivel monetario, hay un proceso de democratización del poder a nivel global. Y eso genera, sí, para nuestra región una oportunidad muy importante. Pero también tiene un peligro, porque Estados Unidos, Trump es más fuerte que lo que era hace 8 años, gobierna un Estados Unidos más débil, está reconociendo a Trump que no puede garantizar el papel de gendarme global que tuvo Estados Unidos hasta hace muy poquitos años, pero el correlato de eso es un reforzamiento del dominio y una remilitarización de su patio trasero, lo que ellos consideran su patio trasero, el hemisferio occidental, y que a nosotros nos gusta, siguiendo a Martí, decir nuestra América, es decir, América Latina y el Caribe. Y digo yo, ¿sí?, estamos ante la presencia, con Marco Rubio, de una reedición de la doctrina Monroe, esto lo hacen explícitamente, lo que yo llamo el corolario Trump de la doctrina Monroe, que para decirlo rápidamente es más garrote y mucho menos zanahoria. Un caso clave para entenderlo es Argentina, ¿sí? Le da todo el gobierno argentino y no recibe nada a cambio. O recibe amenazas, recibe las mismas sanciones comerciales que todos, pero tenemos hoy en la Argentina, por segunda vez en un año, la visita del jefe del Comando Sur, que ayer se reunió con Milei y con Petri, ¿sí? Y en este momento está yendo a Ushuaia, donde estuvo, recuerdan, el 4 de abril del año pasado, la entonces jefa del Comando Sur, Laura Richardson, ¿sí?, con la exigencia. Están viniendo a cobrar, ¿sí?, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo digo así rápidamente, la posibilidad de construir una base integrada en la Ushuaia para controlar el acceso a la Antártida. Esto ya no lo decimos nosotros o los zurdos o los antiimperialistas. Lo dice explícitamente, ¿sí?, el comunicado del Comando Sur. Es decir, la disputa de Estados Unidos-China directamente impacta en todos los países de la región y directamente impacta en la Argentina, que es una pieza clave. En ese sentido, entendemos que el 14 de abril, hace 15 días, ya cierro un minuto más, nada menos que el secretario del Tesoro, en el medio que el mundo estaba convulsionado por la guerra comercial que lanzó Trump,
las bolsas se habían ido al diablo, viene el secretario del Tesoro de Estados Unidos a la Argentina. ¿Y qué es lo que le dijo a Milei? No le vamos a dar plata, ¿sí? Pero ustedes, ¿sí? Con el acuerdo con el fondo, tienen que desarmar el swap de monedas con China. Es decir, la confrontación con China es abierta, es en todos los órdenes y América Latina, lejos de ser irrelevante para Estados Unidos, es una de las áreas clave de la disputa. Y así entendemos lo que ocurre con Milei, pero también lo que está pasando en Panamá, lo que está pasando con México, con Colombia, con Cuba y toda esta reofensiva de esto que yo llamo el corolario de Trump de la doctrina Monroe. Sin embargo, ¿sí? Cierro con esto, como decía, para nuestra América es un momento de mejores condiciones estructurales. Más, lo voy a decir más fuertemente. Hoy hay mejores condiciones estructurales para una inserción internacional más autónoma que la que había hace 20 años cuando le dijimos no al ALCA en Mar del Plata. Vamos a cumplir 20 años de ese momento estratégico en la posición de la Argentina y otros países del Mercosur más Venezuela que dijimos no al proyecto estratégico de Estados Unidos, noviembre de 2005. Bueno, en ese momento el mundo era mucho menos multipolar que ahora. Hoy tendríamos condiciones por el acceso de los BRICS, por acceso a financiamiento, etcétera, etcétera, mucho mejores que hace 20 años. Sin embargo, América Latina no parece estar avanzando hacia los procesos de coordinación y cooperación política. O avanzamos, es la única posibilidad, o avanzamos en ese sentido, o sí vamos a tener cada vez un proceso de mayor periferialización en la región. Esa alternativa, si quieren, yo no soy peronista, pero la de unidos o dominados, bueno, es más clara que nunca. No tenemos ninguna posibilidad en este contexto de aceleración de las competencias geopolíticas a nivel global de profundizar algún tipo de margen de maniobra y de autonomía si no encaramos urgente una estrategia en los organismos que ya creamos a nivel multilateral de cooperación con los países de América Latina. Cierro acá, agradezco los minutos, perdón que me pasé, con 3 invitaciones. El jueves 8 de mayo en Cipreva, Solís 1158, vamos a presentar el libro con algunos panelistas muy destacados, con Telma Luzani, con Jorge Tayana, con Rafael Bienza, así que va a ser presencial. A las 6 de la tarde los invitamos a Cipreva. El 4 y 5 de junio vamos a hacer en la UBA, ¿sí? Unas jornadas UBA de historia de la actualidad de las relaciones internacionales, donde, bueno, Ceci está armando, es una de las armadoras de esta jornada. Anabela va a estar, Anabela Buzo, en la conferencia inaugural. Son abiertas y gratuitas, van a ser en la Facultad de Ciencias Económicas, así que los invitamos a todos y todas a participar 4 y 5 de junio en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Y la última invitación, una semana después, del 9 al 12 de junio, va a ser la conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales de Claxo en Bogotá. Sé que es lejos, pero lo digo acá porque varios de los participantes vamos a estar participando. Son las conferencias de ciencias sociales más importantes de la región que hace Claxo cada 3 años. En el marco de las múltiples actividades que vamos a hacer ahí, vamos a tener un día entero para un foro de geopolítica con 5 paneles, con 25 expositores de todo el mundo, así que especialmente los invitamos al foro de geopolítica donde vamos a profundizar algunas de las cuestiones que expuse de acá. Muchas gracias. Bueno, gracias, Leandro. La recuperamos a Anabela, así que ahora en un rato te damos la palabra. Bueno, y sigue Ignacio, por favor. Bueno, excelente. Muchísimas gracias también por la introducción y por bueno, todo lo que aprendemos siempre con Leandro. Justo antes de empezar la transmisión, nos reíamos un poco con esta idea de que él iba a hablar de los primeros 100 días de Trump. A mí me toca hablar un poco de los primeros 4.400 días de Xi Jinping en China, ¿no? Es decir, ese periodo, las temporalidades chinas tienen otras dimensiones, ¿no? Es decir, si vamos a pensar, y tiene un poco que ver esta pequeña, digamos, chascarrillo con la idea de la pendulación, ¿no? Es decir, una de las cuestiones que mencionaba recién Leandro tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, recordemos que antes, ¿no? Es decir, de Trump tuvimos a Biden, ¿no? Es decir, antes de Biden a Trump y antes de Trump a Obama, ¿no? Es decir, en todos esos periodos nosotros teníamos, los que estudiamos China teníamos, ¿no? Es decir, un mismo partido con una misma idea de gobierno y de proyecto de desarrollo, eh, y una continuidad en un liderazgo muy fuerte que es justamente el de Xi Jinping, que se fue construyendo a lo largo de un poquito más de una década, ¿no? Es decir, pero para pensar en un primer momento,
si vamos a pensar estos reacomodamientos, ¿no?, en el orden internacional, obviamente China no empieza a reacomodarse con Xi Jinping, ¿no? Es decir, vamos acá también a hacer un poquito de historia previa, pero es cierto que es el momento donde ese nuevo rol de China que señalaba también un poco al principio de su presentación Leandro, cuando hacía este contraste, ¿no?, entre la situación actual de Estados Unidos y la situación actual de China, comienza justamente, digamos, ya en los 60 tardíos, a finales de lo que sería el periodo de la Revolución Cultural, y sobre todo a partir de 1971, con Mao en el poder. Esto es algo que siempre lo enfatizo cuando nos toca ir en contra de la narrativa menos informada que asume que China se inserta en el mundo recién con Xi Jinping. La decisión de normalizar las relaciones con Estados Unidos en gran medida y permitir lo que permitió el ingreso de China en la Organización de las Naciones Unidas es con Mao en el 71, ¿sí? Finales del 71, y a partir de ahí, digamos, como digo, China entra a las Naciones Unidas como miembro permanente del Consejo de Seguridad. O sea, es un beneficiario de una estructura digamos, de gobernanza global, como se dice hoy en día, desde el día, digamos, desde el día que el gobierno de la República Popular China ingresa a la ONU, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, desde entonces, obviamente, si tomamos década por década, ha sido un proceso, digamos, largo y con algunos contratiempos significativos, pero en gran medida, digamos, esta idea clara de cuál era el propósito, ¿no?, y cuál es el objetivo de desarrollo de China, es fundamental, ¿no? Y acá sí me interesa quizás luego de esto un breve comentario también a título personal, es decir, más allá de lo autorreferencial. Yo me especializo, ¿no?, es decir, en estudio de China desde ya varios años, pero yo viví casi una década de mi vida en Estados Unidos, ¿no? O sea, como decía Martí también, que lo citaba antes, conozco, ¿no?, la bestia desde su interior, ¿no? Es decir, he vivido, justo me volví van a ser 10 años ahora, cuando se venía o cuando se empezaba a visorar esta transición de Obama al primer Trump, ¿no?, y todo lo que ello, digamos, implicaba a nivel interno de Estados Unidos. Ahora bien, mi primera estancia en la República Popular China la hice en 2010, y ahí viene un poco donde esta cuestión de lo vivencial sirve para hacer el contraste en relaciones internacionales. Uno en China en ningún momento siente, ¿no?, es decir, esto que señalaba Leandro, la violencia urbana que tiene Estados Unidos, ¿no? Es decir, no siente, digamos, la cuestión de una población que esté totalmente, digamos, enajenada, aislada, ya sea por las drogas, por la violencia, por la segregación que hay también racial en Estados Unidos. Podemos luego hablar de cuáles son los ejes más problemáticos en lo que han sido las denuncias en la política interna de China, sobre todo con la cuestión de las minorías étnicas, pero uno no encuentra, ¿no? Es decir, en 2021 han logrado erradicar la pobreza extrema, todavía hay algo de pobreza en sectores rurales, pero esto es la resultante de un plan, digamos, coordinado y extenso y mediano y largo plazo para resolver esto que es fundamental, que es mejorar las condiciones de vida de la población, ¿no? Es decir, eso es claramente, China en eso es nacionalista, es decir, el principio articulador es mejorar las condiciones de vida del pueblo chino, y desde que ha logrado un desarrollo sustantivo en sus capacidades industriales, tecnológicas, también, ¿por qué no?, digamos, en su diplomacia, ha avanzado con toda una serie de diseños institucionales para acordar condiciones de interacción con otros estados digamos, que favorezca su propio desarrollo y con una concepción de desarrollo también de los otros pueblos, ¿no?, que es la idea esta del ganar-ganar, que lo podemos también poner en discusión, porque obviamente hay perspectivas muy críticas de en qué medida, ¿no?, si los socios de China ganan en la misma medida de lo que ha ganado China. Pero lo cierto es que para pensar un poco esta breve presentación que tenemos ahora, antes de entrar a la serie de preguntas y las discusiones, que quizás es lo más interesante, se me ocurren estas tres preguntas que son, ¿no?, es decir, ¿cuándo se reacomoda China?, ¿no?, pensando en los reacomodamientos, cómo se reacomoda
y cómo afecta a nuestro país y a nuestra región este reacomodamiento de China, ¿no? Entonces, como les decía, para empezar con el cuándo, ¿no? Es decir, esta cuestión de la temporalidad. Eh, es interesante ver esto, ¿no? Es decir, cómo en los 90, que es el periodo de gran auge de la inversión extranjera directa en China, es decir, el momento en que China pasa a ser justamente esa fábrica del mundo, primero con, digamos, producción basada en el bajo costo de la mano de obra, ¿no? Es decir, la producción así intensiva, con una articulación no solo con Estados Unidos y Europa, sino también mucho con los países que habían liderado el crecimiento económico en la región y hacia los cuales ya se había desplazado una parte de la producción manufacturera de empresas como pueden ser las textiles, las de calzado, las de automotrices, ¿no? Es decir, que se habían radicado en Malasia, en Indonesia, en Tailandia, en Vietnam, van a empezar a moverse, digamos, mayormente hacia China, ¿no? Obviamente, decir eso tiene unas consideraciones a nivel interno, pero lo que es significativo de China, es decir, más allá de una cuestión que está por fuera de cualquier posibilidad de imitar, lo que es la demografía, es decir, en ese momento una gran parte del atractivo de China era tanto el mercado interno que podía llegar a generarse, como el acceso a una mano de obra que se consideraba casi ilimitado en los 90. Eso que obviamente digamos, imposible de copiar, ¿no? Es decir, sí hubo, junto con esto, y acá sí la comparación quizás con India, que era el otro gigante demográfico de la región, sí hubo políticas digamos, de articulación de los sectores universitarios y de ciencia y tecnología con los entramados productivos que se estaban radicando en China, ¿no? Es decir, hubo todo lo que es la promoción de las zonas económicas especiales, hubo toda una serie de políticas que tenían que ver con qué universidades específicamente se iban a generar y a las cuales se les iba a dar recursos para vincularse con esos sectores, cómo se iba a repatriar científicos para que pudieran participar de un desarrollo endógeno, digamos, primero con una idea digamos, de replicar, por no decir copiar, ¿no? Es decir, tecnologías que existían en otras partes y luego, ¿no? Es decir, generar desarrollos autónomos. Entonces, esto que señalaba Leandro en cuanto al crecimiento de China en la generación de patentes es resultante de ese proceso de los 90 y la primera década de los 2000, ¿no? En los 90 bajo el liderazgo de Jiang Zemin y en los 2000 con Hu Jintao, ¿no? Es decir, son las dos figuras que más o menos marcan esa última década del siglo pasado y la primera década del nuevo siglo. Ahora bien, en 2012 se da lo que sería el gran reacomodamiento que tiene que ver con esta figura, con la emergencia de esta figura de Xi Jinping, que va a plantear, dentro de otras cosas, que es un momento para que China empieza a ser más asertiva en su política exterior, ¿no? Es decir, si en la primera década de los 2000 se dan los acercamientos diplomáticos y comerciales y las primeras vinculaciones fuertes con los países de nuestra América y también con África y otros, y la normalización y avance en gran medida en las relaciones con los países del sudeste asiático. En 2012 en adelante, ¿no? Es decir, en estos 4.400 días de gobierno de Xi Jinping, se da el avance ya a nivel, digamos, mucho más asertivo, no solo, digamos, de algo que ya se había de alguna manera eh, marcado con la creación del BRICS en 2009, sino con una nueva propuesta para ir poco a poco avanzando en una serie de iniciativas que permitan promover intereses de China a nivel global, ¿no? Es decir, el principal, el más famoso, fue la iniciativa de la Franja y la Ruta, lanzada en 2013, ¿no? Es decir, a poco de asumir Xi Jinping, digamos, cargo de secretario general del partido y luego el presidente de la República. Y a partir de ahí vemos que este reacomodamiento genera, digamos, si bien ya venía generando algunas preocupaciones, genera sí una respuesta estratégica por parte de Estados Unidos, ¿no? Acá sí ese hegemón global va a empezar a generar una serie de políticas, va a ser un punto de inicio de esto que señalaban tan acertadamente con Gabriel Merino, otro querido colega y amigo que coordina también el grupo en que yo participo de trabajo sobre China del orden global de Claxo. Con Gabriel esta idea de la guerra híbrida, ¿no? Es decir, qué formas o qué manifestaciones va a tener esa forma de guerra híbrida, donde Estados Unidos va a
a sostener en muchos de sus documentos de Estado. Acá, por ejemplo, Jake Sullivan hace un par de años afirmaba, es decir, con el gobierno de Biden, no con el supuesto, digamos, desequilibrado mental que sería Trump, sino desde el gobierno, ¿no? De un moderado y bien pensante liberal demócrata como era Biden. Desde ese gobierno se plantea que el único país que tiene las capacidades y el deseo de transformar el orden mundial en detrimento de todos los valores que a Estados Unidos le ha llevado tanto tiempo conseguir y este supuesto consenso, digamos, post-45, ¿no? Es China, ¿no? Es decir, señala a China como un Estado que tiene las capacidades y el deseo de transformar ese orden global. Entonces, cuando se reacomoda, es decir, si bien, volviendo a la pregunta del cuándo, si bien China se va reacomodando, ¿no? Como decíamos, económicamente en los 90, políticamente a partir de los 2000, en los 2010 en adelante, 2015 en adelante, es cuando empieza a ser percibido ahora sí como una amenaza a lo que es los intereses estratégicos de Estados Unidos en el orden global, ¿no? Entonces, y ahí venimos al otro gran, digamos, debate que planteaba Leandro, que anticipaba, que es parte de lo que obviamente estudiamos tanto los que hacemos China, como los que hacen Estados Unidos, como los que hacen India, que es en qué medida estamos en una transición hegemónica, ¿no? Es decir, en qué medida vamos a una cuestión de que esto se resuelva por medios violentos, ¿no? Es decir, por medio de una guerra. Nosotros sostenemos que, digamos, si bien hay pocos indicadores actualmente para pensar que vamos a tener, digamos, un conflicto armado entre las dos grandes, digamos, potencias, o por lo menos económicas, porque recordemos que la Federación Rusa sigue siendo más potencia militar que China en muchos aspectos, ¿sí? Sobre todo en el aspecto estratégico, pero, digamos, si llegara el caso de, digamos, si bien es poco está la tesis de que es poco plausible por las conexiones económicas y por la interdependencia compleja entre ambos estados, la guerra ocurre, ¿no? Es decir, la guerra es algo que puede ocurrir aún cuando hay factores disuasorios desde lo económico. ¿Cómo voy de tiempo? Perdón, porque me perdí un poco, no sé si Martín está llevando el tiempo, 2 minutitos, 3 minutitos, perfecto. Entonces, se acomoda en esta época. ¿Cómo se reacomoda? Con un proyecto de vinculación que apuesta fuertemente al orden multipolar, ¿no? Es decir, con una idea de China no está pretendiendo, esto se repite ad nauseam en el discurso político de China, es decir, en la diplomacia china no quiere ser Estados Unidos, no va a replicar las formas que tiene de ejercer el poder de Estados Unidos, no va a mandar, ¿no? Como decíamos, un jefe, un comando sur, a decirte con quiénes podés o no podés generar vinculación. Sí, obviamente va a defender intereses que son nacionales a nivel global, ¿no? Es decir, intereses de empresas, inversiones respaldadas o préstamos financieros respaldados por bancos estatales, ¿no? Por la banca privada, pero asegurada por empresas aseguradoras que tienen, digamos, financiamiento del Estado chino. Va a defender el swap en la medida en que es un interés, digamos, consolidado, pero va a respetar, esto lo podemos anticipar, si Argentina en alguna de sus, digamos, decisiones decide salir del marco del swap, tendrá que pagar el costo económico y en alguna medida el costo político, pero vimos que, por ejemplo, el swap se mantuvo, ¿no? Es decir, desde del acuerdo con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a través del gobierno de Macri, con el gobierno de Alberto Fernández, y digamos, se lo validaron al gobierno de Milei, ¿no? Es decir, en ese sentido, China no vincula sus intereses económicos y financieros con lo que sería la política interna de cada estado, ¿no? Otro caso, ser más cerca de su vecindario, Afganistán, a China le da lo mismo que sea el gobierno, digamos, respaldado por Estados Unidos después del 2003, o que vuelva el talibán, digamos, y es el reconocimiento del Estado. Esto también puede ser problemático en algunas cuestiones, lo podemos discutir, pero para los que sostenemos el principio de, digamos, de soberanía de cada uno de los estados que conforman el sistema internacional, es algo muy viable. Entonces, para cerrar, ¿no? ¿Cómo afecta a nuestro país este reacomodamiento de China? De 2004 para ahora nos ha dado muchas más posibilidades de pensar, ¿no? Es una agenda de vinculación que aparte se relaciona con esto que señalaba Leandro, que es digamos, aportar a organismos multilaterales donde los países de nuestra América tienen una presencia más importante. Argentina no es irrelevante, volvemos sobre eso, es decir, y Argentina sumada a Brasil, o coordinando en sus políticas exteriores y regionales con Brasil, tiene mucho peso, es decir, es un actor de peso en la región,
Entonces, yo creo que el reacomodamiento de China generó una oportunidad histórica para Argentina de, eh, por lo menos, de diversificar sus apuestas y sus posibilidades en lo que es la política exterior, de coordinar justamente, es decir, China ha generado espacios también de diálogo con, como por ejemplo el foro China-CELAC, donde aparece justamente esta posibilidad de poner en discusión, ¿no? O sea, los intereses de cada uno de los actores y de los intereses de estos actores pensados en su contexto regional. Y si bien, obviamente, como digo, China no es, y esto lo hemos hablado también con otros colegas, ¿no? No es un panda bonachón dispuesto a regalar dinero y proyectos de desarrollo a cualquier país del mundo, es un Estado-nación que cuida, como decíamos al principio, sus intereses nacionales en primer lugar y que busca a través de su política exterior, digamos, defender y avanzar esos intereses, pero en una perspectiva de cooperación político-económica que nos da un poco más de margen de maniobra, creo. Entonces, hasta ahí, digamos, lo que sería la reflexión inicial y desde ya abierto a todo lo que van a ser las preguntas y comentarios con los colegas para seguir avanzando. Muchas gracias. Bueno, gracias Ignacio. Y ahora le pasamos la palabra a Cecilia. Bueno, primero agradecer la invitación a estos desayunos. La verdad que, bueno, muy agradecida por la propuesta y además porque, bueno, también compartir con colegas que además nos llevamos bien, tiene algo bueno, que es que sabemos más o menos de qué vamos a hablar, y algo malo, que es que nos podemos pisar todo el tiempo porque trabajamos en línea similar. Yo por eso hice la tarea, como me burlaban. Entonces pensaba plantear algunas cosas económicas del momento actual, de esto que se nombró, de esta competencia, de esta transición hegemónica, etcétera, pero después ir a algo más político de la política exterior argentina, que es más bien mi especialidad, pero no quería dejar de plantear algunas cuestiones de la estructura global hoy, con algunos casos puntuales para entender también cuáles son las posibilidades de la Argentina hoy, ¿no? Un poco de, sí, hay más, coincido, es un escenario con mucha más oportunidad que en otros contextos, y para tener esa oportunidad, la lectura sobre el escenario internacional siempre ha sido fundamental. O sea, en la historia, nosotros analizamos la historia de los países y de la política internacional, lo central es el buen diagnóstico, ¿no? O sea, de qué efectivamente está sucediendo más allá de las preferencias. Después podemos discutir preferencias ideológicas, ¿no? Pero el diagnóstico sobre lo que sucede hoy, en términos económicos, me parece que es un elemento importante. Y efectivamente, Anabela va a profundizar sobre esto. Yo pensaba subirme sobre lo que iba a decir ella, pero desde 2008 hay una gran transformación geoproductiva en el mundo. Esta gran competencia, este recrudecimiento de la competencia entre Estados Unidos, China y cómo va quedando a la cola la Unión Soviética, ay Dios mío, la Unión Europea, como ese escenario se produce en la competencia en áreas específicas de nuevos sectores económicos estratégicos. El momento de la globalización neoliberal, etcétera, tuvo su punto de inflexión en 2008, pero es la pandemia, fundamentalmente, lo que va a catalizar todas las transformaciones que se empiezan a plantear en ese momento. Si nosotros miramos hoy los indicadores de OMC o de UNTAD, etcétera, lo que vemos es que desde 2008 hasta acá aumentan los instrumentos específicos de intervención estatal para vincular la producción local con los mercados globales, para amortiguar los shocks externos y mayor presencia institucional para generar mecanismos de solución a problemas. Es decir, que hay un rol novedoso del Estado, o sea, no renovado, si se quiere, en el impulso de sectores económicos estratégicos. Eso se ve claramente y se va a ver muy fuertemente a partir de la pandemia con las nuevas políticas industriales. Los dos sectores económicos estratégicos y que son el escenario de la competencia Estados Unidos-China son la innovación tecnológica y el aprovisionamiento energético, energías renovables, la generación de energía limpia. Lo que vemos, efectivamente coincido, es un universo multipolar competitivo. Entonces, hay efectivamente una interdependencia, pero esa interdependencia empezó a ser percibida como vulnerabilidad. Algo que era exaltado en el momento de la globalización, empieza a ver como un problema de vulnerabilidad de las economías.
Y lo mismo cambia la narrativa en términos económicos respecto de cuál es el objetivo. Durante ese periodo de globalización neoliberal hasta 2008, el objetivo fue la eficiencia. Y entonces la estrategia fue el offshore de las empresas. Hoy, después de la pandemia, ya la idea de eficiencia está matizada por otros aspectos que son justamente geopolíticos y aparecen las nuevas estrategias, que son el friendshoring o el nearshoring, es decir, o el reshoring en todo caso. Efectivamente vemos que tanto Estados Unidos como la Unión Europea ponen restricciones a sus exportaciones, subsidios, están preocupados por la competitividad estratégica, por la reconversión energética y por un elemento nuevo que aparece muy redundantemente, que es la seguridad económica. Hablo un poco de Europa porque no está incluida en esto que dijimos recién, pero por ejemplo en el caso de la Unión Europea, que viene trabajando la autonomía estratégica hace más de 25 años, digamos, con una nueva perspectiva, en los últimos dos incluyó en esta idea de la autonomía la idea de seguridad económica, es decir, la protección de sus propias industrias ante el avance de China particularmente. La transición energética es fundamental para entender el reacomodamiento global y de las hegemonías globales, así como la innovación tecnológica, porque son son casi revoluciones tecnoeconómicas que generan una geografía nueva, es decir, los países se vinculan de otra manera en una dimensión geopolítica, ¿no? Teniendo en cuenta el problema que generó la pandemia para el abastecimiento. Y ahí es donde el uso intensivo de recursos naturales, minerales, ¿sí?, pasa a ser central y le da también una nueva oportunidad a los países como la Argentina. Efectivamente, estas industrias que están asociadas al aprovisionamiento energético parten de minerales críticos, ¿no es cierto? Pero para generar esos minerales críticos necesitan toda la cadena que eso que se desarrolla posteriormente. Esa cadena hoy está fuertemente controlada por China. Es decir, China supera muy ampliamente la generación de energía, la generación de baterías, por supuesto, que permiten almacenar la energía, que es lo más importante, ¿no? Porque si uno piensa, bueno, ¿qué es lo importante? La energía los que producen energía no pueden decir cuándo producirla y cuándo no, porque depende de factores, en muchos casos, naturales. Lo importante de esa cadena es el almacenamiento. Y en el almacenamiento es donde China lidera el mercado absolutamente respecto de Estados Unidos y respecto de Unión Europea. Se vincula esto con que con un proceso industrial muy importante de los últimos años y que tracciona fuertemente la industria global, que es la electromovilidad. Entonces, es en esos escenarios que podemos ver, digo esto porque para ver en qué se evidencia la competencia entre estas potencias, ¿no? Y vemos, por ejemplo, las medidas en Estados Unidos, 2022, Inflation Reduction Act, Chip Science Act, todas las medidas proteccionistas que se toman justamente para promover estos sectores estratégicos. Lo mismo Repower UE, que es la estrategia que toma la Unión Europea. Es decir, que aparece todo un movimiento donde los minerales críticos, que en este caso la Argentina posee, son centrales, así como la disponibilidad de inversiones en este área, que va a ser el área de mayor despliegue en los próximos años. Entonces, ahí hay un elemento donde vemos que tienen un lugar los países que tienen este tipo de minerales o tierras raras, etc. Y acá quería decir lo siguiente, todas estas políticas industriales que se están promoviendo para el norte no se promueven de ningún modo para el sur. Es decir, hay este movimiento hacia la búsqueda de mejores estándares, de seguridad económica, de resiliencia de las cadenas de valor, es una política pensada para los países que dominan el mundo, digamos. Para los países periféricos se propone completamente lo contrario. Por ejemplo, en marzo de 2024, el Fondo Monetario saca un documento para la vigilancia de la política industrial. Entonces dice que está muy bien la política industrial, etcétera, pero que solo lo pueden descargar de acceso abierto. Que está muy bien promover la política industrial, pero que para eso hay que tener espacio fiscal y no puede tener efecto cross-border, es decir, no puede afectar los flujos internacionales. Entonces, lo que está diciendo es, la política industrial está bien que la hagamos los países poderosos,
y ustedes no la pueden hacer porque si la hacen tienen efectos sobre los flujos internacionales. Esto estaba muy dedicado, por ejemplo, a Indonesia, que Indonesia prohibió la exportación de níquel en este esquema de qué hacer con los recursos naturales y cómo valorizarlos en este nuevo sistema global. Claro, entonces el Fondo Monetario le dice, no, está bien, te dio bien este resultado, pero no es lo que recomendamos para el mundo, ¿no? Entonces, acá entra la discusión de cuáles son las estrategias de los países periféricos, poseedores de minerales necesarios para estas cadenas, o poseedores de tierras raras, donde encontrar ese tipo de minerales. Bueno, y ahí tenemos distintas estrategias. Es muy importante leer qué están haciendo otros países, aunque no sean necesariamente cercanos. Brasil es uno de ellos, ha puesto política muy direccionada en este sentido, a poder o captar renta o fomentar sobre todo lo que es el biodiesel. Indonesia es el ejemplo de lo que se llama nacionalismo de los recursos naturales, pero está Sudáfrica, está México también, es decir, hay políticas para hacer en este contexto de oportunidad que son la urgencia de minerales y energías para la resiliencia de estas cadenas, ¿no? Que en este momento, como les decía, están dominadas por China. Estados Unidos tiene serios problemas para generar la energía que necesita. Rompiendo puentes con Canadá y Chile, que son los países que lo abastecen, no lo va a lograr, con lo cual en ese caso yo creo que van a continuar los acuerdos para el aprovisionamiento de minerales críticos de Trump con Canadá y con Chile, más allá de lo que se dice. Hay 3 estrategias para los países medianos en el sur de cómo aprovechar esta oportunidad, que son el fortalecimiento de las capacidades nacionales, el desarrollo de instrumentos de cobertura. Eso tiene que ver con la política de diversificación y balanceo. Los países que mejor les está yendo en este sentido son los que logran pendular en el marco de la competencia hegemónica, es decir, entre relacionarse con Estados Unidos y con China, bueno, como el caso de Sudáfrica, por ejemplo, y el aprovechamiento de marcos institucionales y mecanismos de cooperación internacional. Y acá voy a la Argentina, que no está haciendo ninguna de estas estrategias para aprovechar esta oportunidad. Eso no quiere decir que la política internacional argentina no sea funcional o que no tenga racionalidad, ¿sí? Pero de estas estrategias, que son las estrategias, digamos, centrales para posicionarse en este contexto de inserción internacional, el diagnóstico no parece ser acertado en términos de largo plazo, ¿sí? Más allá, vuelvo a decir, de las preferencias ideológicas. Y en términos de los alineamientos, yo preparé acá para mostrarles una línea de tiempo, para mostrar un poco las posiciones de la Argentina, que seguramente muchas las conocen, pero verlas todas juntas amedrenta bastante. Ahí se los abro. Ahí voy, ¿eh? Estoy buscando. Tenemos muchas cosas abiertas. Ahí está compartiendo, pero no el PowerPoint. A ver, voy de vuelta. Perdón, ¿eh? Bueno, la cuestión, mientras se lo sigo contando, desde que Milei asume, tiene que tomar decisiones políticas que hacen a la inserción internacional de la Argentina. Lo primero que hace es rechazar la invitación a los BRICS, ¿no? Eso fue casi una de las medidas, digamos, más contundentes de fin de 2023. A ver ahora si lo logro. No. Ahora sí. Bien. Ahora se ve bien, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, acá tenemos las decisiones. Rápido las puse ahí para pasar clarito por todas. BRICS, el eventual proceso para ser socio global de OTAN, el Ukraine Defense Contact Group, la OMS, la supuesta retirada, ¿no? Ya sabemos que no están así, pero no importa, las posiciones, el Comité de Derechos Humanos también evalúa retirarse.
los problemas que plantean la CELAC para que no haya acuerdo. Y acá tenemos las votaciones de Milei desde el 12 de diciembre. Estas son todas más bien políticas, pero acá lo que empezamos a ver es que hay en todo este contexto una ruptura de tradiciones de 40 años al menos de la Argentina. Algunas tienen 100 años, pero otras por lo menos 40, los años de democracia. Entonces, es muy sistematizar cada uno de estos votos, habla claramente de cuál es la posición del gobierno argentino en este contexto global, ¿no? Estos aspectos quizás son más políticos, no relacionados con lo que acabo de describir, pero sí es mostrar cómo la política internacional de la Argentina, por un lado, es totalmente funcional a dos sectores que efectivamente son estratégicos, que son los minerales y que son también digamos, la generación de tecnología. Estos sectores son importantes en el núcleo que acompaña a Milei y lo apoya, pero al mismo tiempo la política que se propone para la Argentina es exclusivamente la de quedar a merced de las dinámicas que imponga Estados Unidos, ¿no? en esa disputa global. Y en ese caso sí a contramano del clima de época que acabo de resumir. En el ámbito de la política internacional es romper con toda la tradición que había caracterizado, ahí sigo porque son un montón, que había caracterizado a la Argentina, que tiene que ver con la defensa del multilateralismo, con la solución pacífica de las controversias, con la defensa de los derechos humanos, con la no proliferación, es decir, en todos los ámbitos donde la Argentina tuvo una posición emblemática y que nos hace tener una política internacional de alto perfil, que son especialmente derechos humanos, el ámbito jurídico del derecho internacional, la cuestión nuclear. Son ámbitos y grupos de trabajo donde la Argentina tiene un rol muy importante. En este momento, la política internacional del gobierno actual está dinamitando esa tradición. Sigo porque llegaba hasta bien. Bueno, esto para que vean, desde la CID hubo una situación inédita para la Argentina, que fue una interpelación que le hace la CID en noviembre del año pasado. Hubo 3 audiencias, la Argentina se tuvo que presentar para explicar tanto el desfinanciamiento a las políticas de violencia de género como el abandono de las políticas de derechos humanos o amenaza a la existencia de los espacios de memoria. Y realmente, bueno, la defensa del gobierno argentino es bastante vergonzosa si uno lee los documentos de lo que fue esa interpelación, donde lamento que incluso colegas, porque profesores de nuestra facultad, hoy como Juan Bataleme, funcionario del Ministerio de Defensa, diciendo que había que contar la verdad completa y teniendo actitudes bastante desagradables con los organismos de derechos humanos. Esa es la situación de la Argentina en el mundo cuando veníamos de todo lo contrario, ¿no? De trabajar mano a mano con la CID en un montón de investigaciones, etc. Lo mismo sucede con la cuestión Israel-Palestina, que ahí aparece varias veces, o la ocupación del Golán sirio. Bien, acá puse esto que acabo de decir, que en los últimos 40 años estos ejes fueron importantes en la política internacional en la Argentina. La defensa de los derechos humanos, el multilateralismo, el reclamo por Malvinas, y se ha destacado en áreas específicas, que son, bueno, esto como les decía recién. Esto para cerrar, porque después respondo preguntas sobre lo que sea. ¿Cuáles son los debates de la política exterior actual? Hace años que los que estamos acá venimos discutiendo contra quienes hablan del síndrome de la irrelevancia. Muchos años diciendo no es irrelevante y ahora, digamos, más que nunca eso es cierto, por lo que acabo de describir al principio, por cuáles son las áreas estratégicas económicas que van a comandar los próximos años del proceso de acumulación global. Los países periféricos tienen modo de subirse a ese proceso de acumulación global, pero siempre en forma coordinada, no lo van a poder hacer de ningún modo en forma solitaria. El otro argumento es que no tiene política exterior. Lo leí en una nota de un intelectual muy renombrado, etcétera, que no es política exterior eso porque en realidad la política exterior es la que tiene que ver con los intereses nacionales. No, la política exterior es una política pública más y responde a cómo se dan
las relaciones de fuerza en el seno del Estado. Hoy en el seno del Estado, Javier Milei logró una hegemonía que le permite implementar esta política exterior, que por supuesto que yo considero que va en contra de los intereses profundos, históricos, nacionales de la Argentina, pero eso es una posición que tiene que ver con la raigambre histórica e ideológica. No es que no haya política exterior, hay, y es una muy clara que está alineando a la Argentina como nunca, de un modo realmente muy contundente con los Estados Unidos y con Israel. El gobierno, o la otra afirmación para discutir es que el gobierno argentino hace antidiplomacia, porque la diplomacia es otra cosa. Bueno, la verdad es que es lo mismo, es como decir, como no me gusta, digo que es antidiplomacia. No, no es antidiplomacia, son formas de diplomacia. Y le son exitosas para algunos sectores. La otra cuestión es que no es funcional, sí es funcional. ¿A qué voy con esto? Si seguimos diciendo que estamos gobernados por un demente, no me importa si es demente o no, digamos, si seguimos diciendo que esto no tiene sentido, no estamos pudiendo interpretar la transformación que estamos viviendo y los peligros que tiene. Entonces, hay una política internacional hoy que está vinculada con colocar a la Argentina en una posición hoy exclusivamente de plaza financiera y de entregar recursos naturales disponibles a estas industrias que Estados Unidos necesita recomponer y quedándose bajo la égida absolutamente de una potencia que hoy es la potencia en decadencia. Pero no es que no tenga racionalidad, ¿no? Bueno, con esto los dejo y dejo para las preguntas. Bueno, gracias Cecilia. Y ahora le pasamos la palabra a Anabela, finalmente. Bueno, buenos días a todos y todas. Mil perdones por mis problemas de conexión que terminaron alterando el orden de exposiciones. Gracias, Martín, por la invitación. Yo voy a hacer una presentación que iba primera porque académicamente correspondía ese orden lógico, porque refiere, aunque tengo muchas cosas de política exterior, no las voy a tocar, pero refiere a una caracterización muy general sobre el orden internacional en la tercera década del siglo XXI, ¿no? Y después las vinculaciones que eso tiene con la política exterior argentina. Como esta presentación es el resumen de algo que preparé hace unos días que es bastante extenso, simplemente voy a trabajar casi sobre el índice de los temas que abordé en aquella ocasión. Lo primero que quiero destacar es que la forma en que entiendo es más o menos adecuado atender conceptualmente el análisis del orden internacional de nuestros días va por el momento por el lado de los aportes teóricos de Robert Cox y todos los trabajos que se están haciendo recuperando a Gramsci y describiendo la situación actual como una situación de interregno. En ese sentido, Cox mencionaba que un orden internacional es hegemónico cuando hay un acoplamiento entre poder, ideas e instituciones que sean capaces de dar respuestas a las demandas globales y generar determinados niveles de consenso. Cuando ese equilibrio se rompe entre poder, ideas e instituciones, el orden hegemónico no existe más, lo que aparece inicialmente son intentos de coerción por parte de quien ejercía ese poder hegemónico, pero muchas veces, a pesar de la coerción, en sus distintas versiones, no puede lograr sus objetivos. A partir de ese análisis y retomando la idea de interregno de Gramsci, que es descrita en sus cuadernos desde la cárcel, describiendo el periodo de entreguerras, muy especialmente la etapa de 1929, cuando Gramsci decía la crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En ese interregno se verifican los fenómenos mórbidos más variados, ¿no? Entonces, toda la ejemplificación que existe en relaciones internacionales sobre la aplicación de este concepto se traslada al periodo de entreguerras, que puede ser claramente caracterizado como un periodo de interregno con múltiples fenómenos mórbidos, donde el nazismo, el fascismo, el militarismo japonés, la crisis bursátil del 29 aparecen como algunos de esos síntomas, pero lo cierto es que hoy podemos refugiarnos, aunque sea parcialmente, en ese concepto para atender la situación actual.
¿Por qué podemos refugiarnos en ese concepto? Porque nosotros veníamos desde la década del 90 enmarcados en un orden que denominamos posguerra fría, ¿no? En ese orden de posguerra fría, el poder lo tenía Estados Unidos, las ideas eran las ideas de democracia formal liberal, economía neoliberal, en el ámbito de la seguridad se recuperaban espacios multilaterales, con cierta tradición idealista para atender cuestiones de paz y seguridad internacionales, pero ese orden se quiebra, ya que lo nombraron a Gabriel Merino, Gaby pone el punto inicial del quiebre antes, pero digo, muy enfáticamente se quiebra a partir de la crisis del 2008, la crisis financiera del 2008. Ahí podríamos decir que podemos ponerle fin a la posguerra fría y podemos poner una fecha donde tentativamente iniciaríamos el periodo de interregno. ¿Por qué sostengo que en el 2008 empieza claramente la etapa de interregno? Porque uno de los autores que trabaja este tema, que es Babic, dice que esta crisis demostró la ruptura de las bases económicas, sociales, institucionales y normativas de la globalización neoliberal, tanto en el ámbito interno como en el ámbito global, así como el surgimiento de actores que alimentan el descontento social, cuestionan los discursos, normas e instituciones existentes. Entonces ahí vamos a empezar a ver un conjunto de fenómenos mórbidos que cruzan toda nuestra etapa, entre los cuales podemos mencionar el deterioro, obviamente, de la globalización neoliberal en su versión de los 90, el incremento del proteccionismo y el nacionalismo, los nuevos escenarios de guerra, tanto intraestatales como entre estados, las disputas geopolíticas entre Estados Unidos y China para hegemonizar el orden futuro, la precariedad del multilateralismo occidental, la aceleración del cambio climático, la aparición de fenómenos como el tecno-utopismo y el tecno-feudalismo, el impacto de la revolución industrial 4.0 sobre el ámbito laboral, las pandemias, las crisis de representatividad política de las democracias liberales, el crecimiento de las derechas extremas. Digo, eso es un sinnúmero de fenómenos mórbidos que caracterizan el interregno o etapa que estamos viviendo. Un dato muy importante a tener en cuenta, que proviene de nuestra literatura, es que el interregno no es un periodo de transición común de un orden a otro, sino un periodo que tiene características propias y una duración prolongada en el tiempo. Con lo cual retomo lo que se decía acá, creo que decía Ceci, sobre la necesidad de un buen diagnóstico para elaborar política exterior, porque cuando uno elabora política exterior en esta etapa, tiene que ser capaz de leer las características del interregno para sobrevivir en él, pero a su vez tiene que ser capaz de presagiar las líneas futuras del orden que vendrá, para empezar a programar una política exterior para un orden que surgirá después del interregno. Dentro de todos esos fenómenos mórbidos, en la ponencia que yo había presentado, había elegido 5 que a mí me parecían muy relevantes, que era el tema del debate sobre las polaridades y los nuevos actores, el tema del tecno-utopismo y el tecno-feudalismo, la consolidación de algunos movimientos de derechas extremas, el incremento de la desigualdad a nivel global y la amenaza del cambio climático. Digo, a mí me parece que esos son 5 de los más importantes entre todos. No tienen una jerarquía porque una de las características del orden actual es que estas crisis se suceden en forma simultánea e interactúan entre ellas. Es ahí donde aparece el famoso fenómeno de la policrisis. Se dan todas juntas y tienen interrelación entre sí, con lo cual ponerlas en un orden determinado es simplemente una cuestión que apunta a sistematizar la exposición, pero no necesariamente a marcar las jerarquías. Como me queda poco tiempo, voy a hacer referencia a 1 o 2 de estos puntos y después en el intercambio les comento los otros si es que les interesan. En cuanto al tema de las polaridades y de los nuevos actores, algo ya se dijo. Digo, una de las
una nota que nosotros tenemos que tomar en cuenta para analizar el interregno y el orden que vendrá es la disputa entre Estados Unidos y China. Pero esa disputa no puede ser caracterizada como una guerra fría, no corresponde a los patrones de aquel momento. Muy rápidamente les comento que en la época de la Guerra Fría, más allá de la disputa estratégico-militar, ideológica, no existió acoplamiento entre las economías de la Unión Soviética y de los Estados Unidos, cosa que sí se dio entre China y Estados Unidos a partir de la década de los 90, aunque esta es una tarea que se construye desde los 70, como se señaló aquí, pero en los 90 eso empezó a acelerarse y en el siglo XXI mayormente, aunque por la identificación desde Obama en adelante de China como el principal enemigo de los Estados Unidos en términos geopolíticos, empieza un proceso de desacople que es lento pero va creciendo, que tiene que ver con la inversión extranjera directa, con las inversiones de riesgo, con el tema de desprenderse de bonos de la deuda externa norteamericana por parte de China. Ese desacople, insisto, empieza en 2018, para 2024 tenemos datos importantes, pero China sigue siendo el segundo socio comercial más importante de los Estados Unidos después de México, y en los primeros 11 meses del año 24 logró tener un superávit comercial que superó los 270.000 millones de dólares, con lo cual eso hace tambalear, digamos, el comercio exterior de los Estados Unidos. Tampoco podemos hablar de que esto es una Guerra Fría o una nueva Guerra Fría, porque en la Guerra Fría las alianzas y las zonas de influencia eran considerablemente rígidas. Hoy las zonas de influencia son flexibles. Digo, China y Estados Unidos tienen influencia en América Latina, en Europa, en el Indo-Pacífico, en el Asia-Pacífico, y compiten por esa influencia. Y no hay zonas que sean estrictamente pertenecientes a un sector o no, más allá de que un país como Estados Unidos busque en este momento consolidar esa influencia tan directa sobre América Latina, pero el escenario ya no es el mismo. Otro dato que me parece importante es marcar que esta disputa entre China y Estados Unidos, si nosotros la comparamos con la anterior, digo, Estados Unidos era una hegemonía que sobrepasaba la hegemonía soviética. No era una bipolaridad, pero había más poder estadounidense que poder soviético en muchos espacios de las relaciones internacionales. Hoy esa situación es distinta porque Estados Unidos encara esta cuestión desde una situación de declive hegemónico, declive relativo de hegemonía que comenzó en la década de los 70, que sube y baja, pero como resultado general, que se enfrenta a un proceso. China está en una etapa de crecimiento. Y lo que es importante remarcar es que no es solo China, sino que es Asia-Pacífico y el Indo-Pacífico, que son... Qué lástima. Nos congeló. La perdimos. Una maravilla. Ahí volvió. Hola. ¿Sí? ¿Hola? Te ¿Me nos escuchan fuiste un ahora? segundo. Sí, sí. Ah, bueno. No, digo que que es China, pero que también es la región del Indo-Pacífico y del Asia-Pacífico, la que crece en su conjunto en términos de innovación tecnológica, de cantidad de población, de crecimiento de sus economías. Entonces, ¿qué es? Un claro desplazamiento de indicadores de hegemonía hacia aquella parte del mundo en detrimento de Occidente. Por otro lado, y esto lo podemos charlar en el intercambio, como bien lo indicaba Leandro, yo hace bastante tiempo que trabajo una hipótesis sobre la crisis relativa de hegemonía de los Estados Unidos de adentro hacia afuera, digamos, del quiebre del sistema político, social y económico interno que aumenta esa pérdida de hegemonía. Bueno, para salir de esa pérdida de hegemonía y como un fenómeno típico de las derechas extremas, digamos, aparece Trump, pero la coalición política que acompaña a Trump no es una coalición compacta. Digamos.
No puedo leer aquí una caracterización excepcional que hace Dani Rodrik sobre las diferencias entre los dos grupos, pero digo, entre el conservadurismo nacionalista, industrialista, localista y los tecnotópicos de Elon Musk hay un mundo de diferencias. Todos están con Trump, Trump divide para reinar, pero lo que esperan de Estados Unidos en términos de búsqueda de hegemonía y de instrumentos para recuperar esa hegemonía es muy distinto entre uno y otro país. Por otro lado, acá también se indicó que esta disputa entre Estados Unidos y China, yo coincido con esta idea, no es suficiente para explicar el orden internacional actual porque tenemos numerosos actores internacionales, estatales y no estatales, que tienen un rol protagónico en el orden internacional. Yo seguiría diciendo que todavía tenemos una potencia regional con impacto en ese sentido o en esa dimensión, como es la Federación Rusa, la guerra entre Rusia y Ucrania lo demuestra así. Y tenemos a los BRICS y los BRIC Plus como actores de creciente influencia en la economía, en la política y en la dinámica del sur global, lo cual es muy relevante. Y además, digo, tenemos una región como América Latina que, si bien coincido con Leandro y con Ceci, que estructuralmente tiene una oportunidad histórica, lo que no tenemos es la coyuntura política. O sea, nos faltan los instrumentos de coordinación política y articulación de los liderazgos regionales para poder aprovechar esto. En ese sentido, estamos retrocediendo. Y en ese marco es muy importante tener en cuenta que no es que nuestra región sea intrascendente, sino que nuestra región tiene que construir en conjunto para consolidar su trascendencia. Si no articulamos, vamos a perder esta batalla. ¿Por qué la vamos a perder? Porque, por otro lado, empezamos a hacer, en cierta manera, el espacio sobre el cual se repliega Trump, digamos. Trump, hay una vieja concepción geopolítica en Estados Unidos que tiene que ver con la construcción del país continente, o el Estado continente, que va desde las 13 colonias en el Atlántico hasta el país bioceánico. Bueno, hoy Trump expande esa vieja concepción geopolítica a la idea de que el país continente es una ampliación sobre el continente americano, ¿no? Y ahí inserta, voy a comprar Groenlandia, Canadá es el estado 51, retomo el canal de Panamá, le cambio el nombre al Golfo de México, una serie de cuestiones que dan muestra de una nueva versión, como dice Leo, de doctrina Monroe, digamos, pero que apunta a esta idea de país continental. Entonces, me parece que, en conclusión, la disputa entre las polaridades es un dato necesario, pero no suficiente para explicar el orden que vendrá. No tendremos una bipolaridad rígida, sino una multipolaridad donde los actores estatales relevantes mostrarán cuotas de poder diferentes, pero ninguna de ellas será imperceptible. Las tendencias económicas y tecnológicas ubican a China, pero también al Asia-Pacífico y al Indo-Pacífico como las regiones con mayor crecimiento y avances tecnológicos hacia donde se desplazan posibilidades de hegemonía global. Estados Unidos no va a vivir una situación de implosión, no vamos a tener una desaparición como el caso de la Unión Soviética, pero sí un deterioro de su sistema político, y Latinoamérica, si no reacciona, sufrirá las consecuencias de la debilidad de su regionalismo y de la idea trampista de ampliación del Estado continental. El segundo síntoma mórbido que yo trabajé en esta presentación refiere a dos conceptos que aparecieron mucho en este tiempo, que es el de tecnotópicos y el de tecnofeudalismo, ¿no? Que refieren mucho más al rol de los actores no estatales en el orden internacional actual. El concepto de tecnotópicos fue instalado por Ian Bremmer en un artículo en el año 2021, donde muy brevemente el autor lo que plantea es que estamos hacia la construcción de un orden internacional de características digitales y donde las grandes corporaciones tecnológicas le van a disputar a los estados nacionales muchas de las actividades geopolíticas que estos estados nacionales desempeñaron desde el siglo XVII en adelante.
y plantea una clasificación de estas empresas. Dice, están los globalistas, están los campeones nacionales, están los tecnotópicos, bueno. Todos hacen negocios multimillonarios, ¿no? Pero los globalistas tenían como idea mantener la desregulación total de la década de los 90, invocando que eso genera capacidad de innovación tecnológica. Los campeones nacionales eran los que decían, tenemos este rol, pero vamos a negociar con el gobierno de Estados Unidos y los grandes negocios los vamos a hacer con el Estado estadounidense. Mientras que los tecnotópicos, liderados por Elon Musk, estoy hablando del año 2021, planteaban que la tecnología no solo es una cuestión económica, sino que regirá los destinos de la humanidad y en última instancia terminan argumentando sobre la existencia de un orden internacional postestatal, ¿no? Ahí es mucho más claramente o se evidencia con mayor claridad la decisión de que sean las empresas y no los estados los que decidan. ¿Qué es lo que llama la atención de este fenómeno en los últimos 4 años? O sea, en el periodo que va desde el 21 al 25. Que en líneas generales nosotros decíamos los tecnotópicos son los más débiles en este grupete. Bueno, por el momento, y habrá que ver cómo avanza, terminan siendo los más fuertes. ¿Por qué? Porque Silicon Valley cambió su perfil ideológico hacia la derecha y apoyó política y económicamente a Trump en su elección, porque los tecnotópicos llegaron al gobierno de Trump. Elon Musk es funcionario del gobierno de Trump, con una condición particular, que después la podemos charlar, pero es funcionario de Elon Musk. Y por otro lado, desarmando obviamente cualquier estructura estatal que le esté molestando y llevándose para sus empresas toda la información que recaba de los distintos departamentos del gobierno estadounidense, ¿no? Entonces, está acumulando un poder que por otro lado genera irritación social. El rechazo de Elon Musk es parte de las manifestaciones de las que nos hablaba Leandro. ¿Cuál es la diferencia de este planteo con el planteo de Yanis Varoufakis en su libro Tecnofeudalismo? Varoufakis va más lejos porque dice que tecnofeudalismo es un concepto que él utiliza para describir una etapa postcapitalista. O sea que el capitalismo que conocimos terminó. Y por eso no le gustan expresiones como hipercapitalismo o capitalismo de plataforma. Y da 2 razones básicas para decir que pasamos a una etapa distinta. Una es que se reemplazó el beneficio por la renta, como en la época del feudalismo. Hoy la renta es más importante que el beneficio, y además se reemplaza el mercado real por el mercado digital o el mercado de las nubes. Entonces lo que tenemos hoy es una nueva élite de multimillonarios que lideran el mundo nubelista y habilitan la creación de 3 categorías sociopolíticas muy importantes. Una, la de capitalistas vasallos, que son todos aquellos capitalistas tradicionales que producen bienes y tienen que pagar una renta para venderlos en la nube a favor de los nubelistas, que cobran por esa transmisión de bienes. Otro concepto muy importante es el de proletarios de la nube. ¿Por qué? Porque después de Amazon, Facebook, Twitter y todas las plataformas chinas también, que digo de paso, las plataformas chinas son más grandes, más importantes, y hay algunos datos que son muy interesantes de cómo van ganando la batalla, pero se insertan dentro del modelo de campeones nacionales, digamos, ¿no? Acuerdan con el gobierno, dada la capacidad que tiene el gobierno chino de control sobre esas empresas. Pero ¿qué es esto de los proletarios de la nube? Que después del comercio de bienes a través de la nube, surgió nubelistas dedicados a aprovecharse de los trabajadores precarios. Entonces ahí es cuando surge Uber, Rappi y todas esas nubes o feudos dentro de la nube, como dice Varoufakis, que incluyen a trabajadores sin salarios a los que se les cobra una renta para usar la nube. Y finalmente aparece
otra categoría que es muy interesante, que es la de los siervos de la nube, que vendríamos a ser todos nosotros, o sea, todos aquellos que no somos ni empresarios vasallos, ni proletarios de la nube, pero que mantenemos la nube a través del uso de todas las redes, a través de nuestros mensajes, nuestras fotos, nuestras conferencias, nuestras opiniones en Twitter, nuestras redes de WhatsApp, que damos toda la información para que ese mundo de nubelista crezca enormemente. Hay que tener en cuenta, en términos económicos, que a partir de la crisis de 2008, o sea, cuando empieza el periodo de interregno con claridad, los nubelistas, junto con otras empresas, aprovecharon la cantidad de dinero que los bancos centrales del G7 le dieron a las empresas para salir de la crisis, y en vez de invertir en mayor producción, invirtieron en la recompra de sus propias acciones para salir de ese escenario de crisis. La cuestión es que los bancos centrales le prestaron a los bancos le prestaron a los empresarios recompraron sus acciones, y algunos de ellos fueron tan exitosos que el capital de los nubelistas pasó en un periodo de 10 años de $10.000 millones a $200.000 millones. Y eso empezó a generar una serie de desequilibrios muy importantes. ¿Cuál es el problema central en este sentido? No solo el problema de sometimiento del mundo en su conjunto a estos nuevos hiperricos, sino que en realidad, como bien indica Varoufakis, uno de los aspectos más preocupantes es que estos novelistas se adueñaron de nuestras mentes, hemos perdido capacidad de concentración, mientras estos proyectos buscan ocupar nuestros cerebros y nos conducen a actividades estrictamente individuales. Cada uno de los usuarios de las redes vive cada vez más aislado, deteriorando las posibilidades de acción colectiva, con lo cual enfrentarse a los novelistas es un desafío, hay que construir. Obviamente Varoufakis es mucho más liviano sobre el final de su obra en este sentido, y dice habrá que construir una coalición entre empresarios vasallos, entre proletarios de la nube y vasallos y siervos de la nube, como somos nosotros, pero es una tarea difícil de llevar adelante, sobre todo en Occidente más que en Oriente, porque, insisto, en Oriente este proceso existe, pero no son los tecnotópicos, sino que son los campeones nacionales, por llamarlos en términos de Ian Bremmer, que son las empresas chinas que tienen bastante más relación con el Estado. Como no me queda tiempo para exponer las otras tres cuestiones, lo que sí quiero decir es que con respecto a las derechas extremas, yo no quiero decir que este sea un problema que no nos deba llevar o conducir al desánimo, o que no nos debemos desanimar por esto que acontece, pero creo que tampoco lo podemos desconocer. El fenómeno de las derechas extremas es claramente una crisis de la política occidental, de las democracias representativas en Occidente. Es un fenómeno que está actuando con un proceso de aceleración, como lo demuestran Trump y Milei, que tiene una capacidad de destrucción inexistente en experiencias políticas previas, y que tiene una diferencia fundamental entre Europa y Estados Unidos y lo que pasa en América Latina. En líneas generales, más allá de todas las variantes que hay de derechas en Europa y en Estados Unidos, predomina una visión nacionalista en esas derechas extremas. Mientras que en América Latina, y muy particularmente en América Latina, no existe esa conexión con el nacionalismo, y nuestras derechas son neoliberales y antinacionalistas, por lo menos las que gobiernan, frente al caso de Trump, que es una versión mucho más nacionalista y mucho más proteccionista, más allá de que los una algo que es común, que es lo que planteó la estrategia de la derecha alternativa o alt-right, que une a esos sectores, vinculado al uso excesivo de redes sociales, al uso de un lenguaje destructivo en términos de debate político y al planteo de una batalla cultural
contra la herencia cultural marxista que afecta a la agenda internacional en su conjunto, descrita por estos grupos como una agenda woke, que no incluye solo las cuestiones de género, sino que incluye también el desconocimiento de la problemática del medio ambiente, el rechazo a la justicia social, el rechazo a las Anabela, políticas públicas de inclusión. Con eso termino. bueno, gracias. Muy interesante. Estamos con un problema de tiempo, así que hacemos la segunda ronda. Les pido que se atengan a los 5 minutos y empezamos con Leandro. Gracias. Bueno, muy interesantes las exposiciones. Creo que dejamos abiertos una cantidad de temas muy grandes. En relación a esto último que estaba diciendo Anabela, ¿sí? de este debate que hay, ¿no? Porque bueno, es interesante y a su vez es polémico el concepto, ¿no? de tecnofeudalismo, de Varoufakis. Hay ahí una cooptación muy directa, con menos mediaciones del Estado por parte de los CEOs de estas 5 o 6 empresas poderosísimas tecnológicas en Estados Unidos, aunque digamos, no exento de tensiones, ¿no? Hay una que, digamos, de quien estaba ejerciendo una suerte de copresidencia, y me refiero ahora a Estados Unidos, que es el tema, es obviamente la omnipresencia de Elon Musk, que fue clave para el triunfo electoral de Trump, que tiene un cargo, digamos, con una pata dentro y otra fuera del gobierno, en la oficina de eficiencia gubernamental, decíamos nosotros un poco así para divulgar, que era una suerte del Sturzenegger de ellos, pero siendo el tipo más rico de Estados Unidos y del mundo, ¿no? Con un pie en cada lado del mostrador. Esto es una novedad, es decir, ejercer, digamos, la motosierra profunda en Estados Unidos, un realineamiento del Estado, quien es además uno de los principales contratistas del Estado. Bueno, eso decíamos antes de que asumieran, que hay que ver cómo se tramita ese doble poder o esta suerte de copresidencia entre Trump y Elon Musk, y ya generó muchísimos problemas, ¿sí? De hecho, hace unas semanas el propio Donald Trump anunció que en breve se iba a correr de gobierno, y creo que la semana pasada se anunció, incluso por presión de los accionistas de Tesla y el conglomerado de empresas de Elon Musk, que él se iba a empezar a desacoplar, digamos, o iba a reducir su implicancia, su participación en las acciones gubernamentales. Y eso tiene que ver con varias cuestiones. Primero, con el desplome, ¿sí? de los precios de las acciones de Tesla, pero también con una resistencia en todo el mundo y en Estados Unidos, y una llamada al boicot que generó un impacto muy fuerte, incluso en los propios negocios de Elon Musk. Pero el segundo, no sé si llegaron a leer los diarios de hoy, hay una nota de New York Times, creo que la publica Clarín hoy, ¿sí? Sobre conflicto con Jeff Bezos, o sea, con el otro gigante, de la tríada, digamos, junto con Mark Zuckerberg, de los tipos más poderosos que pegaron este giro, ¿sí? que mencionaba Anabela, es decir, estos sectores que estaban alineados más con la estrategia globalista, que en general eran los grandes aportantes de los demócratas, y que viraron en masa hacia Donald Trump en la campaña del 2020, ¿no? Jeff Bezos tuvo un conflicto porque dijo, bueno, se filtró que una parte de Amazon, ¿sí? iba a publicar los incrementos en los costes de los productos por los aranceles, la guerra arancelaria que planteó Trump, y esto generó un ataque brutal contra Jeff Bezos por parte del gobierno encabezado por Trump, de distintos funcionarios, una llamada que parece que hubo esta semana, ¿sí? muy violenta, y salió a desmentir a Amazon que iba a publicar estos aumentos de los costes. Pero más allá de estas posibles fisuras, o cómo se tramita esta novedad que hay en la conducción política de esta fracción dominante de la clase dominante norteamericana, es decir, esta fracción, digamos, más poderosa dentro de la clase dominante norteamericana, que eso es una novedad, digamos, creo que histórica e interesante para pensar con distintas teorías sobre el Estado, ¿no? Las contradicciones, las múltiples contradicciones que esto está generando, incluso, y retomo en esos 3 objetivos, para no pasarme los 5 minutos, esos 3 objetivos que planteé de Katz, en forma contradictoria. Es decir, Trump quiere reequilibrar las cuentas internas, quiere solucionar el problema de desindustrialización interno de Estados Unidos, quiere
reequilibrar o disminuir el violento déficit comercial, lanza una guerra comercial y esa guerra comercial impacta sobre uno de los sectores que sostuvo su gobierno. Entonces hay múltiples conflictos que está teniendo, no solo con estos actores, sino con algunos de los principales donantes del trumpismo. No hablo del Partido Republicano que lo controla Trump, sino que está generando muchísimas grietas internas. Hay un proceso sobre el que no hablamos. Se habla del éxito que tuvo Trump. Él hace 2 semanas tuvo incluso una declaración muy violenta sobre tengo más de 50 jefes y jefas de gobierno haciendo fila para besarme el culo y para rendirse ante las amenazas que puse, pero no solo dio marcha atrás con mucho de esta guerra arancelaria con todos los países, sino también con China. Es decir, China, que es el eje del conflicto comercial, de esta guerra comercial que lanzó, ya tuvo que decir que para el tema de smartphones, para el tema de computadores, para el tema de chips y otros elementos No se tecnológicos, toca. que la mayor parte de las importaciones, bueno, estamos negociando. Y hay una diferencia entre el que se encarga de la guerra comercial, Peter Navarro, que ya se enfrentó directamente con Elon Musk, y el propio, que lo conocemos porque estuvo en la Argentina, secretario del Tesoro, que tiene una línea más acuerdista, que incluso dijo en las últimas horas, hay una línea de negociación con China y podemos llegar a un acuerdo, ¿no? La dificultad que tiene, lo cierro con esto, Donald Trump para emular lo que hicieron Nixon en los 70 y Reagan en los 80, es decir, cómo reconfiguró Bretton Woods, porque hoy Estados Unidos ya no tiene ese poder. Y la segunda novedad, se lo dejo y le tiro la pelota a Nacho, que esto es muy importante y Gabriel lo remarca en los artículos, Gabriel Merino, que publicó en los últimos días, es que China está respondiendo y está respondiendo muy fuerte a esta guerra comercial. Lo que no hicieron en la Unión Europea u otros países que le bajan el tono, quieren negociar y le dan concesiones a Trump, China dice, vamos a por todo ahora, que es una novedad en relación a cómo China había reaccionado, si quieren, la guerra comercial que inició Trump, más moderada en el 2018. Muchísimas gracias. Gracias, Lean. Seguimos con Cecilia. Ah, no, Ignacio, perdón. Seguimos como estábamos. Eran. Me acaba de pasar la pelota a Lean, así que me toca seguir con eso. Bueno, fue fuente de cuantiosos memes y distintos usos de la inteligencia artificial esta cuestión de cómo respondió China, ¿no? Es decir, a la amenaza de los aranceles o al incremento de los aranceles que había propuesto Trump. Y obviamente, como señalábamos, es decir, hay un contexto que permite que el liderazgo de China replique de la manera que lo hizo, ¿no? Diciendo, bueno, las posibilidades tecnológicas y la integración, volviendo también a lo que señalaba Anabela, de por qué esto no tiene las mismas características en el entramado internacional de lo que había sido la Guerra Fría. Digamos, en última instancia, gran parte digamos, del entramado tecnológico de Estados Unidos depende, o por lo menos al día de hoy, de importaciones de China, ¿no? Y acá otra vez, digamos, podemos discutir varios aspectos, entre ellos cuáles son, digamos, los alcances de los déficits o en qué medida los déficits ¿no? bilaterales son siempre un problema, ¿no? Pueden ser parte, como decíamos antes, ¿no? de una eficientización, pero Cecilia también mencionaba la cuestión esta de en qué medida hay una geopolítica detrás de esto. O sea, más allá de lo que son las cuestiones comerciales, hay evidentemente una percepción de que hay un problema más trascendente que es geopolítico y que tiene que ver con esta recuperación digamos, de la ventaja tecnológica, que acá sí voy a hacer 2 comentarios, nada más para cerrar, con respecto a lo que es Estados Unidos y sus capacidades a nivel global. Estados Unidos sigue teniendo la economía más grande del mundo, es casi una tercera parte más grande que la de China, es decir, con menor población y con, digamos, con esta, digamos, decrecimiento relativo hace ya más de una década, sigue teniendo una ventaja económica significativa, sigue siendo el mercado más atractivo para gran parte, digamos, de los exportadores globales, más allá de que China sea el principal socio comercial de la mayor parte de los países del mundo, ¿sí? Y la otra tiene que ver con el ámbito militar, que lo tocamos poco y nada. Yo mencioné algo con lo de China, es decir, Estados Unidos está 1 o 2 generaciones más adelante que China, tiene 11 grupos de portaaviones dando vueltas por el mundo, con submarinos con capacidades nucleares, algunos de ellos sin locación determinada, es decir, con capacidad de lanzar misiles Trident, es decir,
si nos metemos en el plano, digamos, de lo que es la tecnología militar, Estados Unidos tiene recursos y aparte tiene los recursos diplomáticos y políticos que estamos viendo que está poniendo en juego ahora porque ha encontrado que hay una necesidad de reaplicarlos. Después de haber sido, como decía nuestro querido profesor Carlos Escudé, ya fallecido, durante el COVID justamente, la idea del gigante descerebrado. Estados Unidos entre 2001 y 2020 actuaba como, ¿no? Es decir, como un gigante. ¿Por qué? Porque tiene muy poco impacto los errores en su toma de decisiones de política exterior. Entonces, estuvo desatendiendo gran parte de lo que era el sistema internacional y ahora parece que quiere volver. Más, como decía Leandro, con palos que con zanahorias, y yo creo que ahí está la diferencia radical en lo que ha sido el modelo de China. Es decir, China ha venido con muchas más zanahorias que palos últimamente, es decir, sin palos básicamente, a negociar, a sentarse a negociar con los tomadores de decisiones en América Latina. Entonces, eso creo que nos da cierta perspectiva. Y bueno, y pensando obviamente que la solución tiene que ser un poco más integrada con otros países o con los principales países que se alinean con nuestros intereses en la región. Gracias. ¿Me dejas decir 30 segundos una cosita, Martín? Dale, dale. Dos y te paso, perdón. No. Pero un dato, el índice Standard & Poor's bursátil cayó el 10% en los primeros 3 meses de Trump. Nunca había caído tanto en el inicio de ningún presidente en toda la historia. Y segundo, acabo de leer que se acaba de publicar los datos de crecimiento del PBI. Se contrajo la economía norteamericana 0,3%, ajustado por inflación en el primer trimestre. Trump acaba de publicar, tengan paciencia, es decir, hay un impacto en la economía real, pero incluso también en la economía bursátil, que es lo contrario que ocurrió después de que asumió Trump, ¿no? Y esto está implicando esta necesidad de ajustar esta guerra comercial que él mismo, este daño que él mismo se infligió. Perdón, sigue. Bueno, gracias. Puse en el chat si quieren hacer Sí. alguna pregunta escrita, porque estamos muy corriendo con el tiempo. Y Ceci, adelante. Eso, no, si hay alguna pregunta, responder que alguien si tiene ganas de preguntar algo que tenga el tiempo para hacerlo, porque nosotros podemos estar hasta mañana hablando. A mí, lo que me suscitaba, digo, algo que no, de lo que no hablé y que es lo que me suscita reflexión desde la ciencia política en este momento, es cómo el argumento que utiliza Milei para todas estas votaciones, ¿no? Y esta ruptura de la tradición de las votaciones argentinas en el sistema internacional es el de la autonomía y el de la soberanía. Entonces, ¿qué es el argumento que usan, por supuesto, las derechas globales en general, pero eso nos obliga a revisar esos conceptos, el contenido que tienen para nosotros en Latinoamérica, donde el nacionalismo latinoamericano es otra cosa y ante todo los desarrollos nuestros intelectuales sobre soberanía, autonomía y nacionalismo tienen que ver fundamentalmente con el antiimperialismo. Entonces, nunca podemos comparar, digo esto porque de golpe las ideologías, digo, Trump si es peronista, toda esa cantidad de cosas que realmente no son así, porque hay que hacer una gran separación entre lo que es el nacionalismo y el proteccionismo de los países centrales y el nacionalismo y el proteccionismo y la soberanía que defienden los países periféricos, ¿no? Bueno, y Anabela, adelante. 2 o 3 puntitos muy cortitos. Yo creo que Estados Unidos no va a superar su crisis relativa de hegemonía con el modelo trumpista. Entiendo que eso no son los instrumentos adecuados, que eso va a generar una reacción interna que le estábamos describiendo recién, tanto de sectores sociales como de sectores económicos, pero que también va a haber una reacción económica, no militar, pero económica, como la que tuvo China, y también por parte de los aliados de Estados Unidos, ¿no? Digo, tenemos un resurgimiento del nacionalismo canadiense, algo que es medio impensable, o era medio impensable hasta hace un año atrás, bueno, está pasando ahora. La otra cuestión que no pude desarrollar, pero que yo creo que va a afectar mucho al orden internacional que viene, es el problema de la desigualdad de la distribución de la riqueza, que lo veo muy difícil de solucionar, partiendo de la base de que el 1% más rico del mundo posee el 45% de toda la riqueza, según Oxfam, ¿no? Entonces, ese es un dato realmente muy preocupante y coincido con las
posibles discusiones, obviamente que existen y son muchas sobre la tesis de Varoufakis, pero lo que sí entiendo es que estas grandes corporaciones tecnológicas han acumulado una cantidad de poder económico que dentro del gobierno o fuera del gobierno, un poco más o un poco menos, las va a mantener como actoras importantes, no quizás con la relevancia de ahora, pero como actores importantes en el orden internacional. Y la última cuestión que quería mencionar es que si yo tomo los 5 indicadores de síntomas mórbidos que seleccioné para mi vieja exposición, que como les dije eran las disputas estatales, los grandes poderes, los tecnotópicos, las nuevas derechas, el tema de la desigualdad y el tema del cambio climático, lo que más llama la atención en la política exterior de Milei es que todos estos síntomas mórbidos que deben ser abordados de manera inteligente y con la intención de solucionarlos para que el planeta sobreviva y la humanidad también, no son vistos desde esta perspectiva por el gobierno nacional. O sea, el gobierno de Javier Milei es funcional a estos síntomas mórbidos y disfuncional a su corrección. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Tenemos 2 preguntas de 2 colegas del instituto, Germán Soprano y Pablo Gavirati. Eh, no están dirigidas a nadie en particular, así que les pido a los 4, bueno, el que quiera tomar alguna o la que quiera tomar alguna. Bueno, para hacerla en 30 segundos, si quieren, tomo la primera, ¿no? Que pregunta qué evaluación tenemos de las experiencias de la UNASUR, la CELAC, y qué debería cambiarse, ajustarse de cara a ese posicionamiento. Me parece que para mirar con el vaso medio lleno, partimos de una serie de experiencias de principio de este siglo, de distintos avances y límites de los procesos de coordinación y cooperación política y más incipientemente de integración regional. Son instituciones que maltrechas, pero siguen vigentes. Incluso el Foro CELAC fue clave, por ejemplo, para articular un vínculo regional con China, ¿no? Porque no hay que idealizar tampoco el cambio de Estados Unidos por China y con eso nos salvamos, para nada. Pero indican un posible horizonte, es decir, articular las relaciones en organismos que ya existen. La CELAC creo que es un instrumento clave y podría ser un instrumento, ¿sí?, para pensar cómo tener una posición conjunta en cuestiones estratégicas para la región. Creo que en relación a lo que faltaría o lo que hay que ajustar, tiene que ver con retomar proyectos que incluso por las fuerzas políticas populares sean tomados como algo que tiene que ver directamente con sus intereses directos, es decir, que no sea una integración superestructural o a nivel institucional gubernamental, sino que tenga un fuerte impacto en distintas cuestiones. Entonces se podría pensar en retomar proyectos de discusión de estrategias financieras y monetarias a nivel regional, de infraestructura, tecnológicos, de, por ejemplo, plantear explotación conjunta de los bienes comunes de la tierra, qué sé yo, AMLO planteó hace poco la OPEP del litio, es decir, para poner algo que es muy importante para la Argentina, en vez de cada uno de los países competir a ver quién da mejores concesiones a las corporaciones que vienen a saquear nuestros recursos naturales, pensar estrategias de con qué condiciones pueden explotarse estos recursos, qué parte de la renta se apropia en nuestros países, qué niveles de transferencia tecnológicas, y tiro esto, el ejemplo de la OPEP del litio, como una de las cuestiones que planteó uno de los presidentes que tiene una mirada alternativa de cómo podría hacerse para pensar en proyectos de integración que tengan que ver con desarrollo concreto de nuestros pueblos y de nuestras economías. Lo digo así rápido, pero para que se entienda. Dejo al resto de los compañeros y las compañeras. Muchas gracias. Yo la verdad que, digamos, sobre la pregunta de Pablo, el condicionamiento de una crisis ambiental, digamos, los recursos estratégicos que antes eran abundantes y ahora están limitados, ahí retomaría un poco también lo que mencionó, bueno, siguiendo un poco la respuesta de Leandro, pero retomar la idea de las posibilidades de hacer una transición energética, porque sobre todo el desarrollo requiere, ¿no?, es decir, la posibilidad de acceder, tener, ¿no?, es decir, energía para los distintos
los distintos aspectos de la vida cotidiana, conectividad, que ahora se volvió también una necesidad básica. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay dos modelos que también están en pugna, más allá de plantear esta cuestión de la disputa hegemónica y la transición entre dos potencias, una, ¿no?, democrática y la otra autoritaria. Yo creo que tiene que ver con una que pone el foco en esta cuestión del individualismo, de las megacorporaciones, y otra que toma al Estado como la entidad que supervisa la actividad económica y la distribución de la ganancia. Después podemos entrar en todo el debate de si China es capitalismo de Estado, ¿no?, la República Popular China, el Partido Comunista, si hay mega ricos, si hay diferencias, que obviamente las hay, ¿no?, es decir, en los niveles de ingreso, pero desde ya que es una apuesta a generar un plan científico de transformación de las posibilidades de desarrollo. Y eso me parece que es lo más relacionado con el tener en cuenta, es decir, no negar esta crisis ambiental. Después podemos ver si estamos de acuerdo o no en cómo se implementa en cada espacio, pero me parece que iría por ahí mi respuesta. Y en cuanto a lo de la CELAC, yo creo que tiene que ver con los foros que se han hecho, la participación de China vinculándose con foros regionales, ¿no? Es decir, dando o presentándose como una contraparte más en la articulación de esos foros regionales. Después podemos profundizar, pero tenemos poco tiempo. Gracias. No, muy brevemente con respecto a la última pregunta, yo creo que este es un tema que vuelve a ponerse en la palestra y que se va a discutir muy fuertemente. El apagón, por ejemplo, en la península ibérica, antes de ayer, ha generado, reinstalado en Europa la discusión sobre la modalidad de la transición energética, la apuesta muy fuerte a las energías alternativas, las fallas que estas pueden tener, la renuncia, por ejemplo, a tomar la energía nuclear como un productor de energía que, si se cuida, puede ser bastante seguro. O sea que me parece que en ese sentido vamos a tener un fortalecimiento de esa discusión. Y en los impactos de tipo ambiental en general, una cuestión que marcan los especialistas es que más allá de la discusión de la transición energética, después hay disputas que son disputas concretas, conflictos, afectaciones a poblaciones. Digo, hay disputas por territorio, por recursos, aparición de guerras, poblaciones desplazadas, empobrecimiento de determinados sectores sociales. Eso me parece que es un tema que tenemos que ver, y no veo claridad en la clase política, porque la clase política, como se señalaba recién, está dividida, digamos, ¿no?, entre la que reconoce la crisis ambiental y tiene una agenda de renovación total, y aquella que la niega. Y en el medio están los que reconocemos la crisis ambiental, pero no tenemos los fondos para hacer esa transición energética, y no nos son dados esos fondos tampoco, no hay financiamiento internacional. Eso, las grandes potencias van a hacer la transición energética. ¿Por qué? Porque eso lo Sí. impulsó primero en los estados, pero ahora es un gran negocio, ya son empresas eficientes. El problema es que qué disponen ellos para los países como el nuestro, que seamos exclusivamente abastecedores de esa transición energética. Problema es político, va a decir la politóloga para cerrar. Bueno, algo que quieran agregar, que ya estamos en la hora. El campo popular debe mirar este y otros temas, entenderlos y abordarlos, porque el problema que tiene por lo menos el campo popular en la Argentina en este momento es que no está siendo capaz de ofrecer una agenda alternativa. Y ese es un problema. Tal cual. Bueno, Perdón, Bueno, solo sí, una cosa. No, como soy un poco torpe con estas cosas, no encontré el chat para hacer preguntas o para agradecer las excelentes exposiciones y pedir que en todo caso hagan otra ampliando más. Perdón, bueno, tal sí, cual. nosotros hablamos, nos dan cuerda y hablamos. Pero es que han dicho cosas muy centrales. Yo me quedé con varias preguntas y cosas, pero perdón que hable, pero no encuentro el chat. Estoy así de torpe, lo lamento. Bueno, ha sido excelente el desayuno, les agradezco mucho la participación. Esto queda
esta tarde en el canal de YouTube del Instituto para que lo podamos ver de nuevo o recuperar, y de paso contribuimos a nuestro lugar de Siervos de la Nube, poniendo toda la información a disposición. Como vieron, el Webex ahora ha incorporado un asistente de inteligencia artificial que nos hace un resumen de todo lo que dijimos, así que nada de esto quedará desapercibido. Y bueno, Alimentamos la inteligencia artificial un poco sí, sí, más todos trabajando para para ella. Muy alimentar el bien. monstruo. Bueno, y muchas gracias y nos vemos en el próximo desayuno. Muy bien, gracias por la Muchas invitación. gracias, un gusto. Chau, chau. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego, Martín y todos. Adiós, gracias.